Hermanos, vamos a ir ahora a la palabra de Dios. Quiero pedirle que por favor busque en su Biblia Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 16, pero nos vamos a enfocar en la sección del versículo 12 al 16. Pero quiero darle un poco más de contexto, así que vamos a leer desde el versículo 7. Filipenses 3, 7 al 16. Pero repito, vamos a estar desde el versículo 12, desarrollando la idea principal de este sermón. Leemos Filipenses capítulo 3, versículo del 7 al 16. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud. Y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Tengamos una palabra de oración para que el Señor nos dirija en este sermón. Padre, te damos gracias por habernos congregado esta mañana. Has guardado nuestras vidas esta semana y ahora podemos iniciar una nueva semana de la mejor manera, participando de la adoración pública, escuchando tu palabra, adorando juntos. Te suplicamos que nos hables, que nos instruyas. La vida cristiana implica aprender constantemente. Y te pedimos, Señor, que nos enseñes hoy. Somos discípulos de Cristo. Por eso necesitamos tener un corazón dispuesto, un corazón enseñable. Danos ese corazón, Señor, para que podamos hoy aprovechar este tiempo, recibir la instrucción y deleitarnos en tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque hasta ahora tú nos has guardado y ahora tenemos este tiempo. Bendice este sermón. Ayúdame a exponer con denuedo, con verdad, con fidelidad. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, esta carta fue escrita desde la prisión. Es una carta carcelaria. Fue escrita entre el año 60 y el año 62 después de Cristo. Algunos creen que fue escrita mientras el apóstol Pablo estaba en Roma. Usted podrá leer en Hechos 28 del 16 al 31 la prisión en la cual se encontraba el apóstol Pablo. Esta iglesia era una iglesia, podemos decir que es la primera iglesia fundada ya en suelo europeo,
durante el segundo viaje misionero de Pablo. Ahí fue fundada, alrededor del año 49 o el año 50. Esta ciudad era una colonia romana. Ya eso nos dice y nos indica que ellos tenían como importante la ciudadanía romana. Para ellos era de gran valor. Tal vez un poquito similar al que tiene visa americana. Que tiene visa americana dice, bueno, tengo el acceso a al país más poderoso del mundo, o alguien que tiene la ciudadanía de Estados Unidos, pues su pasaporte le permite entrar a muchos países. Así en aquel tiempo el ciudadano romano tenía muchos privilegios. Por lo tanto, aquella ciudad naturalmente iba a sentirse orgullosa de la ciudadanía romana. Y ahí es donde podemos entender por qué es que el apóstol Pablo en el 3:20, siempre de esta misma carta, habla de que nuestra ciudadanía está en los cielos, para que ellos se enfoquen que lo más importante que tienen no es esa ciudadanía romana, no es ese poder, sino que lo más importante es tener nuestra ciudadanía en los cielos. Nuestra ciudadanía como creyentes está en los cielos. Así que esta comunidad tenía que enfocarse, porque ahí habían creyentes, tenían que enfocarse en lo que realmente era importante. Entonces, así como otras cartas, usted va a ver una constante en las enseñanzas del apóstol Pablo. Es que, dicho de una manera o de otra manera, finalmente el apóstol Pablo está yendo en contra del orgullo humano. Porque usted y yo somos orgullosos. Los filipenses eran orgullosos. Los corintios eran orgullosos. Los gálatas eran orgullosos. Es una constante de la vida cristiana. Porque ese orgullo mora en nosotros. Usted es orgulloso. Hermanas, ustedes son orgullosas. Yo soy orgulloso. Y esa es nuestra lucha. Porque somos orgullosos. Así que necesitamos la palabra de Dios para enfocarnos en lo que realmente es importante. En un sentido, hay un aspecto escatológico. Se nos habla de que nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿no? Pero no estamos todavía en el cielo. Estamos aquí. Se nos habla de que se espera algo. Es una esperanza. Hay un sentido escatológico. El apóstol Pablo habla de perfección. Y es aquí donde debo mencionar que existe una paradoja. Por eso el título de este sermón es Perfecto y no perfecto. Porque parecería que el apóstol se va a contradecir por ahí. Porque dice, no lo he alcanzado. Notó eso en la lectura. No lo he alcanzado. No es que sea perfecto. Pero dice después, los que somos perfectos. Y entonces, Pablo, hay una tensión acá entre esa perfección y esa imperfección. No somos perfectos, ¿verdad? Pero sí somos perfectos. En un sentido no somos perfectos y en otro sí lo somos. Vamos a ver eso más adelante. Decidí leer desde el versículo 12, desde el versículo 7, porque el apóstol Pablo está hablando de aquellos aspectos que algunos tienen como valiosos. Había una comunidad, sí cristiana, pero al mismo tiempo habían subcomunidades de judaizantes que estaban dando valor a aquello de lo cual ya habían sido liberados y lo querían introducir. Lo mismo pasó con los gálatas. Pero es importante entender que aquí aparece entonces una oposición para el crecimiento de la vida cristiana. Y es un adversario que el apóstol le llama
obreros, malos obreros, y le llama también perros. Son expresiones fuertes, ¿no? Son expresiones que uno podría decir, ¿cómo se está expresando? Pero esa es la manera en la cual se habla y se dirige el apóstol Pablo hacia ellos. De estas personas, en el versículo 4, se está hablando que estas personas están dando valor a los méritos humanos. Y si alguien tenía méritos, era el apóstol Pablo. Mientras él estaba en sus pecados, él daba valor a lo que él lograba mediante la ley. Vamos hacia atrás, Filipenses 3:4. Dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Y ahora pasa a decir, escuche bien, lo que él tiene hoy por basura, lo pasa a decir no para jactarse, sino para mostrar que realmente no tiene valor alguno. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Ahora vemos acá cómo en estos versículos él está diciendo que él, ante los ojos humanos y bajo la perspectiva de una religión práctica, él era un hombre irreprensible, que podríamos llamar perfecto en su manera de vivir. Eso era el apóstol Pablo. Él va a desarrollar entonces un argumento en contra de cualquier forma de perfeccionismo. Y ahora ya nos vamos entrando al sentido de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Este perfeccionismo puede ser legalista. Por ejemplo, el legalismo no es, algunos dicen, ¿a qué legalista aquí? Porque le dicen a uno que se meta la camisa. Es un pensamiento errado, tal vez el término está errado. Es legalismo si eso, el cumplimiento de eso me da la salvación. El legalismo, dicho de otra manera, es salvarse mediante el cumplimiento de la ley. Eso es legalismo. Y esa es una forma de perfeccionismo. ¿Por qué? Porque el legalista está confiando en sus propias obras. Eso de una manera muy amplia y general. Está también el entusiasta espiritual. Aquellos que dicen, es que tienes que alcanzar este éxtasis. Tienes que vivir esta experiencia para que tu salvación sea plena. Está también las ideas gnósticas. Todo eso estaba ahí en el entorno del apóstol Pablo. Las ideas gnósticas, que eran una corriente filosófica de pensamiento, que creían que la salvación se alcanzaba mediante la gnosis o el conocimiento esotérico y no por la fe en Cristo Jesús. Entonces, cualquier persona que proclamara esto de una o de otra manera, aunque no lo viera y no lo aceptara, esta persona estaba hablando de que era perfecto, de que estaba bien delante de Dios y que por lo tanto había acumulado los suficientes méritos como para merecer la salvación. Hay mucha evidencia de que en Filipos había mucha influencia de este gnosticismo. Así que este gnosticismo era muy peligroso y sigue siendo peligroso aún hoy en día. Todavía es algo que está ahí vigente y que cualquier persona, si no está bien cimentada, puede llegar a caer en eso, aunque no diga yo soy gnóstico. En 2 de Timoteo 2:18 dice que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar
trastornando así la fe de algunos. Habían personas dentro de las iglesias que proclamaban esto, que la resurrección ya tuvo lugar. Y aquí es donde debemos de recordar algo que ya lo está mencionando también el apóstol Pablo en esta misma sección. Habla de la resurrección. Por eso yo le digo, habla el apóstol Pablo de algo que va a ser en el futuro. ¿Qué va a ser en el futuro? Pues una perfección que se va a llevar a cabo por medio de la resurrección. Pero al mismo tiempo, ya somos perfectos. ¿En qué sentido nosotros somos perfectos hoy? En el sentido de que estamos hoy habilitados para poder tener comunión con Dios y para poder crecer, madurar y disfrutar de los beneficios que Cristo ha logrado para su iglesia. Hay una palabra aquí muy importante que de hecho hay varias palabras, pero solo voy a mencionar una porque creo que es la más necesaria. Y es que el apóstol Pablo utiliza aquí, en esta sección, la palabra teleios. Teleios. Ese es el término central de esta sección. Esta palabra aparece en el versículo 12 y en el versículo 15. Evidentemente deriva de la palabra telos, que significa fin, propósito y meta. Eso significa telos, fin, propósito y meta. De ahí deriva la palabra teleios. Esta palabra tiene varios usos en el Nuevo Testamento. En primer lugar, se utiliza para la palabra en el español consumado. Consumado. Es cuando algo llega al fin de un proceso. En la Biblia es un sentido escatológico. Otra palabra se puede utilizar para hablar de madurez. Maduro. Consumado, maduro. Usted la va a encontrar en Hebreos 5:14, por ejemplo. Ahí va a encontrar que habla acerca de madurez. Y se utiliza para referirse a un adulto. A un adulto. Por eso habla de madurez. En el sentido de oposición a un infante. Un infante no es maduro. Un adulto es maduro. Debería de ser así, ¿no? Y la otra palabra es completo. Teleio significa consumado, maduro y completo. Esto lo va a encontrar en Santiago 1:4. Así, en el versículo 12, Pablo nos está hablando de este perfeccionamiento. Versículo 12, si nosotros vamos, dice, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser teleios. La traducción es perfecto, pero el texto habla del sentido de esa madurez espiritual, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Más adelante desarrollo esto, pero el sentido que más aplica no es a la perfección visible en el sentido de que, bueno, la Biblia dice que cuando estemos delante del Señor le vamos a ver tal como Él es, porque seremos como Él es. Está hablando de algo que es en este contexto. Es decir, antes de llegar a la manifestación plena de la vida eterna, yo debo de verme de una manera, y es que no soy perfecto antes de ser perfecto, pero al mismo tiempo ya soy perfecto. Por eso se entiende como una paradoja. El apóstol Pablo está hablando no en contradicción. Él está utilizando un recurso y es un recurso paradójico. Porque en el 15 dice, así que todos los que somos perfectos. Entonces ahí menciona que sí somos perfectos. Pero luego dice, o que no que haya llegado a ser perfecto. Entonces ahí está la paradoja que vamos a desarrollar
a continuación. Ahora, habiendo entendido este aspecto del griego, hay otras palabras, pero las voy a mencionar más adelante. Hay una trampa a la cual usted y yo estamos expuestos. Hay dos maneras de arruinar la vida cristiana y las dos se ven muy diferentes desde afuera, pero tienen el mismo resultado, y es quedar paralizado sin avance alguno. En un sentido, o en primera instancia, es el perfeccionismo espiritual. Es el creyente que ya cree que ha llegado, ya cree que es maduro. Es el creyente que cree que ya no necesita crecer porque ha acumulado suficiente experiencia, suficientes años de fe, suficiente conocimiento bíblico, suficiente reputación eclesiástica. Su vida espiritual no tiene urgencia porque en su mente ya lo alcanzó. ¿Qué ha alcanzado? Madurez, según él. Su vida espiritual no representa un crecimiento, no hay una búsqueda de crecer. No acepta corrección, no experimenta hambre de Dios, no dobla sus rodillas en oración, porque cree que no necesita. Y evidentemente esto es algo que no decimos, no lo expresamos, sino que se manifiesta en la manera en que vivimos. Ha confundido la vida espiritual con el mero conocimiento o la mera experiencia. ¿Cuál es la otra situación que se puede dar? Y antes de ir a esta segunda, la anterior, acuérdese que como cree que ya alcanzó todo, ya tiene madurez, ya llegó al teleios. Entonces, ¿qué pasa con alguien que ya lo alcanzó todo? No crece, está paralizado. No crece, se queda ahí porque ya está en la cima. Ahora, ¿qué pasa con la otra persona? El desánimo fatalista. Ese es el otro. El desánimo fatalista. ¿Quién es este tipo de persona? Es el creyente que ve su propia imperfección con tanta claridad que deja de avanzar, deja de correr. El otro está paralizado porque ya lo alcanzó todo, según él. Y el fatalista, ¿qué pasa con el fatalista? ¿Por qué está paralizado? ¿Por qué no avanza? Porque es por gusto. ¿Para qué? Es que soy tan malo. Conoce exactamente cuáles son sus pecados. Recuerda cada fracaso. Recuerda cada promesa que le hizo al Señor y que falló. Recuerda cada momento de cobardía espiritual que ha tenido. Y concluye, alguien así, ¿para qué va a correr? Dejémosle la oración a los pastores. Dejémosle el congregarse a tal hermanito. Dejemos el servir a otro hermanito. Yo soy un caso perdido. Sí, yo creo que el Señor me ha salvado, pero no ve su necesidad como oportunidad para crecer. Se examina a sí mismo y cree que es un tronco. Pablo está escribiendo, hermanos, desde la prisión romana, con cadenas, sin saber si saldrá vivo.
Y en ese contexto, con esa autoridad ganada por este sufrimiento que ha tenido, Él va a corregir ambos errores. Porque tú y yo podemos caer en ambos. Creer que ya lo logré, ya maduré todo. Todo lo que necesitaba madurar, lo alcancé, así que ya no crezco. Y por el otro extremo está, yo soy un caso perdido. Así que ¿para qué busco de Dios? Y el apóstol Pablo, con esa autoridad que tiene, no solamente porque es un apóstol, sino que ha tenido la experiencia de ser un fariseo de fariseos, el mejor ejemplar de judaísmo era yo, podía decir él. Pero al mismo tiempo, él está escribiendo desde una cárcel. Y él, al mismo tiempo, va a mostrar que él puede crecer en madurez aún más de lo que ya es. ¿Quién es entonces, si vemos estos dos aspectos que he mencionado, quién es entonces una persona realmente madura? La persona madura, y aquí viene otra paradoja, la persona madura es alguien que no se considera maduro, porque sabe que necesita crecer. Y es ahí donde el apóstol quiere llevar a los filipenses. Él va a confesar algo. Versículo 12. Esta es la confesión del apóstol. No soy perfecto. Para entender esta declaración que él está diciendo, hay que sentir y entender lo que acaba de decir anteriormente. Él acaba de enumerar sus credenciales delante de los hombres. Circuncidado, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, celoso de la ley. Tan celoso era de su religión judía que perseguía a los cristianos. Y según los hombres, era irreprensible. Pero luego dice, todo esto lo consideré como basura, como pérdida. No vale absolutamente nada. Pero ahora va a ir todavía más lejos y ya no habla de sus credenciales judías. Habla de sí mismo como apóstol de Jesucristo. Segunda a los Corintios 12:2. Vea lo que él tenía la oportunidad de gloriarse en cosas del mundo, terrenales. Pero en segunda a los Corintios 12:2 va a hablar de aspectos espirituales. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables. Inefables significa que no se puede describir con palabras. Que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré, sino en mis debilidades. Ese es el apóstol Pablo, el hombre que recibió tal revelación de este tipo, que escribió la mitad del Nuevo Testamento, el fundador de docenas de iglesias, y dice, incluso yo, con todo esto, no he llegado. No he madurado lo que debería de madurar. Y esto no es una falsa humildad de parte del apóstol, sino que es la realidad de cada creyente. Es simplemente la verdad. Pablo sabe exactamente en dónde está parado. Él sabe lo que tiene en Cristo, pero también sabe que hay algo más
por delante. ¿Te has puesto a pensar alguna vez? Y detengámonos aquí. ¿Hay algo más después de esto? Porque esto le pasa al que cae en esa automatización de la vida cristiana. Domingo me congrego, yo regreso a mi casa, trabajo, miércoles hay oración, domingo me congrego, regreso a mi casa, el miércoles hay oración, domingo me congrego. ¿Les ha pasado esto? ¿Qué hay más después de esto? La carrera cristiana o la carrera del cristiano no es una lucha por alcanzar un puesto. No es una lucha por alcanzar cierto estatus. La vida cristiana es una lucha que se da internamente. Luchamos contra nuestra propia carne. Para algunos el cristianismo ha llegado a ser aburrido. Los jóvenes son muy tentados a esto. ¿Y cuándo va a cambiar esto? ¿Y cuándo metemos tal cosa? ¿Y cuándo vamos a hacer esto otro? Y por eso muchos han sucumbido ante este planteamiento de la carne. Escuchaba a un predicador esta semana y estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionaba. Y creo que ustedes van a comprender bien esto porque aplica. Es ilógico y es hasta tonto pretender lograr un entretenimiento como el que el mundo ofrece. La iglesia no puede lograr ese tipo de entretenimiento. ¿Usted cree que alguna iglesia puede inventarse un mundial? Eso es entretenimiento. ¿Qué ofrece el mundo? Ofrece películas, shows, entretenimiento, conciertos, arte. ¿Usted cree que la iglesia puede hacer o puede equiparar, puede hacer que el mundo diga, oh, está mejor el mundial de la iglesia tal? Es estúpido. Por lo tanto, la iglesia no pretende entretener. No buscamos eso. Así que no buscamos de ninguna manera como iglesia introducir cualquier tipo de entretenimiento, de distracción, de algo como lo que el mundo ofrece. Así que nos queda algo que es mejor. Así de sencillo. Jóvenes, no podemos entretenerles. Tenemos algo mejor. Y es a Cristo. Él es mejor. Retornando al punto, dice el apóstol, no es que lo haya alcanzado. El verbo alcanzar aquí necesita un objeto. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo todavía no ha alcanzado? La respuesta está en el versículo anterior. Dice, si en alguna manera puedo llegar a la resurrección de entre los muertos. Él está hablando de eso. Ahora, retornemos para que veamos más el panorama un poquito más amplio. Versículo, quiero ver, nos queda mejor desde el versículo 9. Bueno, sería la segunda mitad del versículo 8. Por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Qué es lo que él ha ganado? A Cristo. Es lo que él ha obtenido. Todo lo demás ha sido dejado atrás. Todo lo demás es inservible. Todo lo demás no tiene sentido. Delante de Dios en el juicio final, de nada sirve que tú seas hallado irreprensible delante de los hombres en cuanto al cumplimiento de la ley. Es basura. Pero él dice, yo lo he perdido todo eso. Lo he dejado a un lado a fin de ganar a Cristo. ¿Qué es eso? Ha ganado a Cristo. Lo tiene a él, claro, lo tiene a Cristo. Versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. El foco está en Cristo.
En él es hallado justo. Dicho de otra manera, la justificación por la fe en Cristo Jesús. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y 10, y conocerlo a Él. Ese sería el tercer aspecto, conocerlo a Él. Lo ha conocido. El poder de su resurrección, aquí está hablando del Evangelio. A través del Evangelio Él lo ha conocido. Y la participación en sus padecimientos. Porque a nosotros no solamente se nos ha dado que le conozcamos a Él, sino que también padezcamos por Él. Y Él lo tenía claro. Llegando a ser como Él en su muerte. Es decir, parte de los beneficios del paquete de todo lo que Él está diciendo que ha recibido y ha logrado en Cristo es también padecer por la causa de Cristo y ser como Él en su muerte. Versículo 11, y ahora sí, todo esto ya lo tiene. Y versículo 11 dice, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Eso final, ese aspecto final es el que aún Él está esperando. La resurrección de entre los muertos. Pero ¿qué es lo que Él ya tiene? Todo lo demás. Ya tiene a Cristo. Ya ha sido justificado en el Señor. Ya lo conoce a Él. Mediante el Evangelio Él lo ha conocido. Y ya tiene los padecimientos de Cristo. Él está a la espera de un aspecto que le da esperanza. Y es la resurrección de entre los muertos. Es algo escatológico. Pero al mismo tiempo, como eso no ha sucedido, plantea una situación. Y es que hoy, mientras eso no llega, hoy Él necesita crecer. Hoy Él necesita madurar. Y es el apóstol Pablo. Y delante de los hombres, irreprensible. Y espiritualmente, ¿quién de nosotros se ha elevado hasta el tercer cielo para recibir una revelación como la del apóstol Pablo? Ninguno. Y aún así, ¿qué es lo que dice él? Yo no lo he alcanzado. No soy perfecto porque me falta llegar ahí. Hermanos, debemos entender que nos hace falta. Nos hace falta crecer, nos hace falta madurar. Debemos de seguir avanzando en la fe cristiana. Por eso Él, entonces, está hablando de que aquello que le hace falta es la resurrección corporal, una consumación escatológica, para tener una plena conformidad a la imagen de Cristo. Es decir, ¿qué es lo que va a suceder cuando sea la resurrección de entre los muertos? Si Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. El poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el que nos resucitará a nosotros en el día final. Eso es un cimiento de nuestra fe. Si tú no crees que has de resucitar, entonces tu fe no tiene sentido. Creemos que Cristo nos habrá de resucitar, el Espíritu Santo nos habrá de resucitar. ¿Qué significa entonces en el hoy del cristiano, en el ahora del cristiano? Que eso solamente es una esperanza. Ya tengo a Cristo, ya he sido justificado y salvado, ya puedo participar de sus padecimientos como el apóstol, pero me queda algo. Y es una esperanza. Por lo tanto, si todavía es una esperanza y todavía no he resucitado, significa que todavía hay algo en mí. Y eso es la carne. Lo cual, consecuentemente, plantea entonces lo siguiente: que yo necesito crecer porque todavía no lo he alcanzado. Todavía no soy maduro plenamente. Todavía la imagen de Cristo no está formada en mí plenamente. Significa que todavía no he resucitado.
El cuerpo todavía envejece, se enferma y morirá eventualmente. Todavía sigo luchando para ser santo. A veces caigo. Todavía no tengo aquello que se llamaba o le llamaban los puritanos la visión beatífica, que es estar cara a cara en presencia de Cristo, donde se vea consumada toda la meta del creyente. Todo eso todavía no. Todo lo demás ya lo tengo. Ya tengo a Cristo, pero todavía no le he visto cara a cara. Por lo tanto, todavía no lo he alcanzado. Todavía necesito crecer. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y aquí está lo grande de esta expresión del apóstol Pablo. Pablo vive en una tensión escatológica, pero sin ansiedad, con paciencia. Hermano, un día morirás. Y esta puede ser una buena noticia o una mala. Si estás en Cristo, hermano, un día morirás. Gloria a Dios, porque estaré en presencia de Cristo. Falta lo mejor. Ya tengo a Cristo, sí, pero no le he visto, porque aún estoy en este cuerpo de muerte. Así que no te desesperes por lo que falta. Lo que falta es la razón por la cual sigues corriendo. Él dice, no he llegado a ser perfecto. Ahora, esta palabra en el griego es algo pasivo. El griego tiene esas características que las palabras pueden ser activas, medias o pasivas. Cuando es algo activo significa que yo lo hago. Cuando es algo pasivo significa que alguien ejerce la acción en mí. Y aquí la palabra en el griego, teteleomai, es una palabra que indica una acción que se completó en el pasado, que permanece hoy en día, pero que al mismo tiempo es algo que alguien hizo en mí o que puede hacer en mí. Pablo dice, entonces, aún tengo mucho que recorrer. Ya soy creyente. Ya creo en el Señor. Él obró, Él me transformó y en ese estado sigo hoy. Pero tengo mucho que recorrer. La obra ya ha sido iniciada por alguien que no soy yo. Por lo tanto, hay un trabajo que se está haciendo en mí. Y es ahí donde tiene sentido lo que ya dijo antes. Filipenses 1:6. Usted se lo sabe de memoria. Estoy convencido precisamente de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él ya la ha comenzado. Y en ese estado y en esa obra estamos hoy. Es lo que el Señor hace en nosotros. Ahí está el sentido de esta palabra. Hermano, entonces, si eso es así, yo puedo, con toda libertad, ante lo que estamos viendo, hacerte una pregunta. ¿Hay alguna área de tu vida donde has dejado de correr porque crees que ya llegaste? ¿Hay alguna relación donde ya no te esfuerzas porque eso es lo que hay? ¿Hay algún pecado que ya no combates porque dices, es que así soy yo? Pablo dice que ese pensamiento no viene del Evangelio, porque no has llegado, porque aún estás en este cuerpo de muerte. Debes de seguir luchando. Él mismo se veía así. Él decía, yo tengo que seguir. ¿De dónde vienen esas expresiones de este tipo de, yo ya no quiero luchar porque así soy yo? Ya el Señor ya no me cambió.
El Señor quizá no tiene poder para transformar. Quizá el evangelio es una mentira. Eso viene del fatalismo, que se resigna. O tal vez digas, yo ya lo sé todo. Yo ya no tengo más que crecer, ya no hay nada más, ya llegué al tope. Ya después solo sería apóstol, profeta y no sé qué otra cosa. Eso viene del perfeccionismo. Querer hacer las cosas de manera legal. Pero observe lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 12. Pablo dice que como él no lo ha alcanzado, dice que sigue adelante. Y vea la expresión, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado. ¿Por qué me puedo extender hacia adelante? Porque ya fui alcanzado por Cristo Jesús. Y dice, para lo cual Cristo te ha alcanzado a ti, para que te extiendas hacia Él, para que madures en la fe. Y es aquí donde tiene sentido el hecho de que Cristo, al salvarnos, nos deje aquí todavía. No es que cuando creí me muero y me voy al cielo. Me deja aquí. Porque Él desea trabajar en nosotros. Él ya había sido alcanzado. Pablo había sido alcanzado por el Señor Jesucristo en aquel momento histórico. Una acción completada hace tiempos. Cuando Él iba camino a Damasco, Cristo lo detuvo. Cristo lo tiró al suelo. Cristo lo tomó. Cristo lo levantó. Cristo lo humilló. Cristo lo sostiene. Es importante esto porque Pablo no corre para ser alcanzado. ¿Por qué corre? Porque ya fue alcanzado. Él corre porque Cristo lo atrapó, lo sujetó, lo asió. Y si Cristo lo atrapó, si Cristo lo tomó, si Cristo lo ha agarrado a él, hay un propósito en ese atrape. Hay algo para lo cual fue atrapado. Dios no nos ha salvado para quedarnos quietos. Si tú has caído en el engaño de que ya no hay nada más en la vida cristiana, arrepiéntete. Ponte a pensar en esto. Yo a veces he escuchado estas expresiones, generalmente de jóvenes, y solo cantando vamos a estar en el cielo. Y qué aburrido. ¿Y qué vamos a ir a hacer? Hermano, la eternidad no va a bastar para seguir conociendo a Dios. No es suficiente. Por decir una expresión. Dios no nos ha salvado entonces para que nos quedemos quietos, sino para seguir creciendo. Él te salvó con un propósito, para que lo conozcas, para que te deleites en Él, para que mientras no has llegado a ese algo, a esa resurrección, puedas hallar sentido a la carrera, puedas ir a la palabra, puedas orar, puedas servir, puedas participar de la expansión del reino de Dios. La carrera entonces es la manera de vivir de alguien que ya fue alcanzado por la gracia de Dios. Debemos de correr. Y es como el hijo pródigo corriendo de regreso al padre. Él no corre para merecer ser hijo. Él ya fue recibido como hijo. Antes de que él corriera, él ya había sido recibido en el corazón de su padre. El padre salió a su encuentro antes de que llegara a la puerta. Pero por eso debemos de nosotros correr. La gracia de Dios entonces no produce perezosos, produce corredores, gente que corre. Y el apóstol Pablo va a utilizar aquí una palabra, como ya lo ha hecho antes, para poder dar a entender lo que él quiere decir. Utiliza una palabra del ámbito de los deportes.
Y él dice, pero una cosa hago. No dice varias cosas. Una sola cosa. Y esta cosa es hermosa. Es extenderse. Uno dice. Pablo contrasta todo lo que podría hacer, todo lo que podría mirar, todo lo que podría perseguir, con una sola orientación de vida. Y eso es lo que Dios te pide a ti y me pide a mí, que nos concentremos en una sola cosa. Es extendernos hacia adelante. No hacer varias cosas. Hay personas que quieren hacer una y otra cosa y no hacen nada. El joven que está en la universidad y se cambia de carrera cada semestre. El emprendedor que quiere vender flores pero después quiere vender ropa. Ninguno sabe lo que quiere porque quiere hacer muchas cosas. Pablo, al contrario, está enfocado en una sola cosa y es estar con Cristo. Yo no quiero resucitar si Cristo no está ahí. Pablo quiere la resurrección porque significa estar con Cristo. ¿Cuántos de nosotros vivimos con esta claridad? ¿O vivimos con 100 y 1000 ambiciones dentro de nosotros, compitiendo entre sí? 100 preocupaciones, sueños, ideas, olvidando lo más importante en nuestra vida. Pablo aquí no está proponiendo la filosofía estoica de controlar sus pasiones para enfocarnos en una sola cosa. El estoico se concentra porque domina su voluntad. Eso se llama el estoicismo, que ha tomado mucho crecimiento hoy en día. Pablo está diciendo, yo me concentro en una sola cosa porque he sido alcanzado por alguien y Él domina mis pensamientos, Él domina mis intenciones, mis esfuerzos, y no hay nada en la vida que yo desee más que estar con Cristo. Pablo entiende esto. Él se concentra en algo que lo domina. Y la vida cristiana, hermanos, no es un montón de cosas por hacer. Todo va hacia una sola cosa. ¿Ha escuchado usted? Todo hagámoslo para la gloria de Dios. Y eso se vuelve un cliché muchas veces. Sí, a veces pensamos de manera automática, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Pero ¿realmente es para la gloria de Dios? El creyente ha sido alcanzado por Cristo para ahora seguir persiguiendo a Cristo como el único propósito de su vida. Ha sido salvado, pero aún no se ha manifestado lo que habrá de ser su perfeccionamiento pleno. Por lo tanto, en ese sentido, Él no es perfecto. En ese sentido, aún a Él le hace falta. En ese sentido, Él necesita crecer en madurez. ¿Qué dice Él? Olvidando lo que queda atrás. En primer lugar, hermano, olvídate de los logros pasados. Olvídate. Un ingeniero, un doctor, un juez, él puede tener logros, pero olvídate de eso. Despójate de eso. Puedes tener logros religiosos. Un día yo ayuné tanto, un día yo gané tantas almas, dicen muchos. El éxito pasado puede convertirse en nuestro peor enemigo, porque no voy a crecer. El atleta que corre mirando el trofeo, pensando que ya ganó, va a tropezar. Hoy en día hay cientos de videos de personas que están llegando a la meta
y pensaron que ya habían ganado y se distrajeron y empezaron a saludar y a celebrar, y de pronto venía otro que él no estaba pensando en otra cosa. El otro sí tenía una sola meta. Él quería ganar. Y también, por el otro lado, olvídate, hermano, de los fracasos pasados. ¿Quién era el apóstol Pablo? Alguien que tenía gloria delante de los hombres, pero también era alguien que persiguió a la iglesia. Y eso era algo que el apóstol Pablo luchaba con eso, porque él de pronto decía, el Señor lo tuvo por fiel poniéndole en el ministerio. Él que persiguió a la iglesia. Él no lo olvidaba eso. Él sabía quién era, pero ese pasado no le detuvo. Él sabía que había arrestado a los creyentes, que había consentido en la muerte de Esteban, que destruyó familias. Dice que el texto en Hechos 9:1 que todavía respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Él era un hombre que estuvo presente, consintiendo en la muerte de Esteban. Cuidó sus ropas todavía cuando lo mataban. Si alguien en la historia tenía razones delante de los hombres para quedar paralizado y no seguir creciendo y no avanzar, era él. Y sin embargo, él escribe estas palabras, olvidando lo que queda atrás. Atrás están glorias pasadas. Atrás hay gloria de los hombres, pero también atrás hay fracasos. Déjalos ahí, hermano. El Señor te ha perdonado tus pecados. El Señor, cuando estaba en la cruz, pagó aún los pecados que habrás de cometer el día de mañana. Y para muchos esto es un golpe al orgullo, porque creen que de sí mismos pueden mantener la salvación que les ha sido dada por gracia. Pero Pablo escribe esto, olvidando lo que queda atrás. En Isaías 43:25, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Jeremías 31:34, no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Hermanos, los pecados que has cometido en el pasado pueden estarte paralizando y para no avanzar y no madurar en la fe. Suelta entonces ese pasado que ya ha sido perdonado en la cruz. Y aquí hay una palabra, que es a la que me refería de los términos deportivos. Y él dice, extendiéndome a lo que está delante. Esta palabra solo aparece aquí una sola vez en el Nuevo Testamento. No aparece más. Es una palabra que el apóstol Pablo eligió para poder expresar la idea. Describe intensidad para extenderse a lo que está adelante. Es una palabra que se puede utilizar en las carreras deportivas, cuando alguien llega a la meta. ¿Qué es? Es ese último esfuerzo. Imagínate que has corrido varios kilómetros. Estás corriendo. Has guardado energía para el último tramo de la carrera. Y la meta ya se divisa. Estás a 5 metros de llegar a la meta. ¿Qué harías en esos 5 metros? No sabes de dónde saca fuerzas, pero te extiendes tu brazo. Esos corredores que extienden la cabeza, y por esa cabeza, y en la foto salió por un pelito, ese esfuerzo último es a lo que se refiere el apóstol acá. La palabra, pues si usted la quiere anotar, es epecteinómenos. Si usted desea buscarla para que vea lo que le estoy diciendo, que no le estoy mintiendo. ¿Qué hay delante? Cristo.
la meta. Cristo es el que está adelante. Él es la meta. La resurrección es gloriosa porque cuando resucitemos estaremos juntamente con Cristo, en plena conformidad a su imagen. La gloria que todavía no vemos, pero que ya es nuestra como una promesa. Y la pregunta que nos debemos hacer es, ¿estamos extendidos hacia eso? ¿Tienes a Cristo delante? ¿Lo estás siguiendo? ¿Lo estás persiguiendo? Es decir, ¿te estás esforzando por el premio del supremo llamamiento? Hermanos, el premio del supremo llamamiento no es una corona de oro. El premio del supremo llamamiento es estar juntamente con Cristo. En Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas al mismo. El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la gloria que nos espera. ¿Vale la pena un último esfuerzo, hermanos? ¿Vale la pena extendernos hacia adelante con toda nuestra fuerza? ¿Vale la pena nuestra entrega? ¿Vale la pena nuestra paciencia? ¿Vale la pena esperar en el Señor con confianza? No corremos para ganar lo que tenemos. Corremos porque ya hemos sido ganados para el Señor. Corremos, hermanos, porque lo que nos espera es más glorioso de lo que aún podamos sufrir hoy. ¿Cómo se resuelve entonces la paradoja que plantea el apóstol Pablo? Tal vez podría ser de esta manera. El maduro sabe que no ha llegado. El maduro sabe que aún tiene camino por recorrer. ¿Cuánto te falta a ti, mi hermano? Y aquí el apóstol dice, todos los que somos perfectos. Qué irónico. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Somos perfectos porque ya Cristo nos ha alcanzado. Es decir, somos maduros en el sentido de que entendemos que necesitamos crecer en madurez. ¿Cómo es que somos maduros? Somos maduros porque entendemos que necesitamos crecer en madurez. El inmaduro dice, yo ya soy maduro. Pero el maduro dice, yo aún necesito crecer en madurez. El maduro de verdad es el que tiene la actitud que describe en los versículos 13 al 14. El que olvida el pasado, el que se extiende a lo que está por delante, el que reconoce que no ha llegado y que por lo tanto debe de seguir corriendo. Hermanos, en Cristo debemos de ver esto, que la madurez cristiana no se parece a lo que el mundo imagina. No es la serenidad de que ya no se necesita nada. No es la estabilidad del que ya no lucha. Es la urgencia del que sabe exactamente que le falta crecer y corre hacia ello. El inmaduro cree que ya llegó o cree que nunca llegará. El maduro sabe que no ha llegado y eso lo hace correr más hacia adelante. Esa es la actitud por la cual debemos de luchar hoy. ¿Hacia dónde está orientado tu corazón, hermano? ¿Hacia el pasado con satisfacción de lo que hiciste años atrás? ¿O hacia el pasado con culpa por tus pecados, por tus yerros, por tus faltas? ¿O hacia adelante donde está Cristo? La actitud madura es la del corredor
que sabe que fue alcanzado por el Señor para extenderse hacia adelante. Finalmente, él dice una palabra que es necesario decir. Que hay personas que probablemente no comprendan esto, pero él aún deja todavía una esperanza. Esto también se lo revelará Dios. Aún el apóstol tiene una paciencia y misericordia para el que no entiende esto. Se lo revelará Dios. Él sigue teniendo paciencia. Hay algo hermoso en esto. Probablemente tú no entiendas esto, probablemente tú hayas caído en estos errores de decir yo ya lo alcancé o yo nunca lo voy a alcanzar. Si alguien de la iglesia no tiene esta actitud, dice el apóstol Pablo, si no comprende esta paradoja, Dios mismo se encargará de que lo entienda. Pablo no dice, Señor, aplástalos con la verdad y tenlos ahí en baño María para que entiendan. No, él dice, el Señor se los habrá de revelar. ¿Por qué esto es importante? Porque en nuestra comunidad de gracia, en nuestra comunidad de fe, hermano, debes entender que no todos son igualmente maduros. No todos. Tú debes de ayudar al débil, soportar al débil, sostener al débil. Y en ocasiones tú serás el débil que habrá de ser sostenido. Pero finalmente continuemos viviendo según la misma norma. Sigamos marchando. No retrocedas de lo que ya tienes. Avanza. Un pastor me preguntaba que cómo está espiritualmente, me decía la semana pasada. Hermano, le digo yo, no estoy como quisiera estar, porque sé que siempre tengo que crecer más, siempre tengo que orar más, siempre tengo que leer más, siempre tengo que ser más misericordioso, siempre tengo que tener más amor, siempre tengo que estar dando fruto. Y debemos entender, hermanos, como creyentes, que no vamos a lograr esa perfección que muchas veces nos imaginamos de este lado de la eternidad. Hermano, no es aquí. ¿Qué esperas de tu esposo? Yo espero que mi esposo sea de tal manera. No lo va a hacer así. ¿Qué esperas de tu esposa? No va a ser esa mujer perfecta de este lado de la eternidad. No será así. ¿Qué espera un pastor de una iglesia? Que sea esta iglesia. No será así jamás. Porque somos pecadores, pero debemos de extendernos hacia lo que tenemos por delante. El Señor nos quiere liberar del perfeccionismo, pero también del fatalismo. No dejes de correr, amado hermano. Te espera la gloria venidera. Libérate del desánimo, libérate del perfeccionismo. Pero entiende algo, el que comenzó en ti la buena obra, la está perfeccionando. Sigamos adelante y no desmayemos, porque nuestro galardón en los cielos es invaluable. Porque nuestro galardón no es una corona. No esperes oro físico. Nuestra corona es Cristo. Permítame concluir con Apocalipsis 22:1. Después, el ángel me mostró un río de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes.
y ya no habrá más noche. Y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Hermano, extiéndete hacia eso. Dice acá, y el Cordero estará allí. Porque Él está allí, vale la pena extenderte más. Sigue. Deja a un lado todo lo que quedó atrás. Aún hay mucho por crecer, mucho por avanzar, mucho trabajo para llegar aquí. No porque con tu esfuerzo lograrás esto, sino porque el que te tomó y te salvó te está prometiendo esto. Y nuestra esperanza no será jamás avergonzada. Oremos. Señor, gracias te damos por la bendición que nos das de meditar en esta esperanza gloriosa. Aún nos queda mucho camino por recorrer. Aún necesitamos madurar en la fe. Y tu palabra, Señor, es necesaria. La exhortación es necesaria. Las promesas son necesarias para animarnos. Debemos de seguir creciendo y madurando. Y no sabemos cuánto más habremos de estar en esta tierra. Te suplicamos que nos des la fuerza para continuar hasta el final. Que nos extendamos hacia ti, Señor. Que eres la corona, que eres la vida, que eres el telos, el fin, el propósito supremo de nuestra salvación, estar contigo. No nos has dado cosas insignificantes, sino que te has entregado tú mismo a cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.